Buen día a todos, bienvenidos sean, Dios los bendiga. Estamos felices de que estén aquí en la casa del Señor, pero de antemano sabemos que el que es más feliz es Él, porque venimos a recibir su palabra, tenemos un corazón dispuesto para tomar ese alimento espiritual que el Señor nos da, ya que su palabra nos dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este domingo es un domingo especial, estamos celebrando lo que es el domingo de Ramos, que es la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, donde estaba lleno de peregrinos, que ellos clamaban al Mesías que viniera a salvar al mundo. Ellos tenían tal alegría que colocaron lo que eran sus mantos, ramas de árboles, para que él pasara y recibirlo como todo un rey. Ese día marcó el comienzo de su última semana de Jesús en la tierra, y él estuvo dispuesto a entrar a Jerusalén cuando sabía que al entrar ahí se iba a cumplir una de las profecías. Estuvo dispuesto a ir sabiendo que él ahí sufriría hasta la muerte, y nosotros nos preguntaremos por qué lo hizo. Pues lo hizo por amor a nosotros, para dar su vida en rescate de muchos de nosotros que ahora estamos aquí. Los voy a invitar a que se pongan de pie y vamos a leer el Salmo 118 en nuestra traducción, en la Nueva Traducción Viviente. Los invito a que lo leamos todos juntos. Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Que todo Israel repita: su fiel amor perdura para siempre. Que los descendientes de Aarón, los sacerdotes, repitan: su fiel amor perdura para siempre. Que todos los que temen al Señor repitan: su fiel amor perdura para siempre. En mi angustia oré al Señor, y el Señor me respondió y me libertó. Que el Señor está de mi parte, por tanto no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Así es, el Señor está de mi parte, Él me ayudará, miraré triunfante a los que me odian. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en la gente. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes. Aunque me rodearon naciones hostiles, las destruí a todos con autoridad del Señor. Así fue, me rodearon y me atacaron, pero las destruí a todas con la autoridad del Señor. Me rodearon como un enjambre de abejas, se enardecieron contra mí como un fuego crepitante, pero las destruí a todas con la autoridad del Señor. Mis enemigos hicieron todo lo posible para matarme, pero el Señor me rescató. El Señor es mi fuerza y mi canción. Me ha dado la victoria. Se entonan canciones de alegría y de victoria en el campamento de los justos. El fuerte brazo derecho del Señor ha hecho proezas gloriosas. El fuerte brazo derecho del Señor se levanta triunfante. El fuerte brazo derecho del Señor ha hecho proezas gloriosas. No moriré, sino que viviré para contar lo que hizo el Señor. El Señor me castigó severamente, pero no me dejó morir. Ábranme las puertas por donde entran los justos, y entraré y daré gracias al Señor. Estas puertas conducen a la presencia del Señor. A los justos entran allí. Te doy gracias por contestar mi oración y por darme la victoria. La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él. Te rogamos, Señor, por favor, sálvanos. Te rogamos, por favor, Señor, haznos triunfar. Bendigan al que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. El Señor es Dios y brilla sobre nosotros. Lleven el sacrificio y átenlo con cuerdas sobre el altar.
Tú eres mi Dios y te alabaré. Eres mi Dios y te exaltaré. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Amén. Le pedimos a la hermana Geraldine si nos ayuda con una oración para dar gracias al Señor por su bondad, por su misericordia, por permitirnos estar este día aquí, darnos ese milagro tan maravilloso que es la vida cuando muchos se durmieron durante la noche y porque muchos tenemos mucho que agradecerle al Señor. Amado Dios, gracias te damos por este día, gracias por tus bendiciones, gracias por permanecer cerca de nosotros a pesar de nuestros errores, de nuestros pecados. Gracias por amarnos a pesar de todo eso, Señor. Tu gracia es más grande que nosotros, es más grande que nuestra humanidad, Señor, y te agradecemos que hoy nos permitas estar aquí en tu casa. Gracias por aquellos que ya están aquí, gracias por aquellos que están desde sus hogares viendo este mensaje, Señor. Yo te pido, Dios, que tomes el control completamente, Dios, de cada uno de nosotros y que nos hables según lo que nuestro espíritu necesita recibir, que nos hables, que nos des palabra y que nosotros también podamos en este día ministrar tu corazón y alabarte. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Damos paso a la alabanza, vamos a honrar, a glorificar al Señor. Hoy de poder estar reunidos aquí, de poder alabar a Dios. Este es el día que Jehová hizo, por lo tanto nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Sí, estamos celebrando estas fechas tan especiales, tan importantes. Estamos celebrando que vino un Salvador a darnos libertad, a darnos de su gracia, su perdón. Y vamos a darle gracias a Dios por ese día feliz, por ese día triunfante en el que el Señor no le importó padecer dolor, no le importó que fuera latigado, que fuera escupido, que fuera tan humillado, porque Él lo hizo por amor a nosotros. Vamos a celebrar ese día triunfante en el que el Señor caminó hacia la cruz que nosotros deberíamos de cargar, no Él, porque Él era justo, Él es justo y nosotros no. Entonces celebremos ese día triunfante que el Señor nos dio, la salvación. Amén. La muerte derrotó, date lo que Cristo vive hoy. Va hacia la cruz y la tumba, vida eterna tú ganaste, oh Dios, date lo que Cristo vive hoy, vive hoy. Feliz
glorioso. Vamos a cantar de tu nombre, Señor. Vamos a cantar de quién tú eres, Señor. Vamos a alabar tu nombre. Vamos a decirle a nuestra alma: bendice a Jehová, alma mía. No olvides ninguno de sus beneficios. Sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Gálatas 5:1. Sobre los montes y el mar, tu gloria, amor, fluye por mí. Pues yo abriré mi corazón, tú me haces libre, no, Señor, y no la verdad. Yo siempre yo daré, por siempre cantaré de aquel amor que vino. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre.
Así es, Señor. Tu palabra dice, Cristo nos libertó para que viviéramos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. No se sometan nuevamente al yugo del pecado. Aleluya. Tanto amor derramado y todo por mí. Con gratitud me quiero acercar. Solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeado de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Wow, precioso Jesús, mi Redentor, mi amado Señor, eres todo para mí y te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí. Con gratitud me quiero acercar. Solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeado de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Wow, precioso Jesús, mi Redentor, mi amado Señor, eres todo para mí y te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Señor Jesús, ¿cómo sería una vida sin ti? Ahora que te conozco, Señor, ahora que sé quién eres tú, ahora que vives dentro de mí, Señor, no puedo imaginar una vida sin ti. Precioso Jesús. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir
a nosotros, Señor. Si no estamos unidos a la vid, ¿cómo esperamos sobrevivir, Señor? Te necesitamos, Jesús. Necesitamos estar unidos a ti, Señor. Gracias, Dios, gracias por tu sacrificio. Gracias por amarnos, gracias por mirarnos aún sin merecerlo. Gracias, Señor. Precioso, precioso Jesús, mi Redentor, mi amado Señor, eres todo para mí y te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Así es, Señor, eres nuestro Redentor, eres nuestro juez. Gracias por quitar toda culpa. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí. No merecíamos esa salvación. No merecíamos ser salvos. Pero el amor de Cristo es más grande que tu pecado. El amor de Cristo es más grande que mi pecado. El amor de Cristo es más grande que el infierno. El amor de Cristo es más grande que los temores que más afligen tu vida. El amor de Cristo es mayor. Así que estemos convencidos, hermanos, de que el amor de Cristo es lo que nos sostiene. No es por ti, no es por mí, no es por sus propias fuerzas, no es por mis fuerzas. Es porque el amor de Cristo nos sostiene. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me bastó
mientras más cerca estoy de ti. Disfrutaré su amor por siempre. Ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo. Al su rostro contemplar, yo le amaré por siempre. Su alabanza cantaré. Su alabanza cantaré. Su alabanza cantaré. Su alabanza cantaré. Y más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Amor y Jesús me bastará. Tu amor nos bastará, Señor. Tu amor nos bastará, Señor. Tu palabra dice que el amor cubrirá multitud de pecados, multitud de errores, multitud de fallas. Tu amor, Señor, y nosotros confiamos en tu amor. Nosotros confiamos, Señor, en que aunque estemos solos, en que aunque nuestro padre y nuestra madre nos hayan dejado, confiamos en que tu amor permanece fiel, en que tu amor nos sostiene, en que tu amor nos abraza, en que tu amor nos apapacha. Señor, confiamos en que tú nos miras con ojos de compasión. Confiamos, Señor, en que tú haces a un lado nuestro pecado. Confiamos en que tú haces a un lado nuestro error para volvernos a ti, Señor. Señor Jesucristo, necesitamos tu presencia, necesitamos tu amor, necesitamos ser libres, Señor, de la esclavitud con la que el pecado nos está atando, Señor. Rompe, Señor, el yugo de la esclavitud, rompe el yugo del pecado, Señor, rompe el yugo del pasado, Señor. Haznos libres, Jesús. Haznos libres, Señor. Tu amor nos hace libres. Tu amor nos hace libres. Tu amor nos liberta, Señor. Tu amor nos liberta, Señor. Oh, tu amor nos liberta. Oh, tu amor. Tu amor nos hace libres, Señor. Tu amor nos hace libres del pecado. Tu amor nos hace libres de la esclavitud. Tu amor nos hace libres. Tu amor nos hace libres del pecado. Tu amor nos hace libres del pasado. Tu amor nos hace libres.
Dios, tu amor. Tu amor, Señor, inúndanos con tu amor, inúndanos con tu presencia, inúndanos con tu palabra, Señor. Inúndanos, Señor, inúndanos, inúndanos con Cristo. Revélanos a Cristo como se lo revelaste a Pedro. Revélanos a Cristo. Que no sea carne ni sangre quien nos intente convencer de quién eres, sino que tú nos muestres tu rostro y que nosotros podamos comprender que tú eres el Hijo del Hombre, que tú eres el Cristo, que tú eres nuestro Salvador. A ti sea toda gloria y honor, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, sean todos bienvenidos a nuestra reunión de iglesia. Celebramos la victoria de Jesús sobre la cruz. Sabemos que Él vino a esta tierra más que para sanar enfermos, más que para resucitar gente. Él vino para darnos una vida plena y en abundancia. Eso nos da testimonio la Escritura. El día de hoy quiero hablarte acerca de este hombre, un rey redentor, un rey que nos redime, un rey que es humilde, pero que a la vez es justo, es fiel, es verdadero. Quiero invitarte a que abramos la Escritura en Lucas 19. Vamos a leer mucho, pero no nos vamos a detener tanto en lo que leemos, simplemente vamos a ir como acumulando la historia. Si no traes tu Biblia, puedes seguirnos con la vista, no hay ningún problema. Lucas 19, versículos 28 al 48. Ahí lo van a estar proyectando. Dice así la Escritura: después de contar esa historia, Jesús siguió rumbo a Jerusalén, caminando delante de sus discípulos. Al llegar a las ciudades de Betfagé y Betania, en el monte de los Olivos, mandó a 2 discípulos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está ahí, les dijo. Al entrar, ustedes van a ver a un burrito atado que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta ¿por qué desatan al burrito?, simplemente ustedes digan: el Señor lo necesita, el Señor lo necesita. Así que ellos fueron y encontraron el burrito tal como lo había dicho Jesús. Y efectivamente, mientras lo desataban, los dueños le preguntaron: ¿por qué desatas ese burrito? Y los discípulos simplemente contestaron: el Señor lo necesita. Entonces le llevaron al burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima para que él lo montara. A medida que Jesús avanzaba, la multitud iba tendiendo sus prendas sobre el camino delante de él. Cuando llegó a donde comienza la bajada del monte de los Olivos,
todos sus seguidores empezaron a gritar y a cantar mientras alababan a Dios por todos los milagros maravillosos que habían visto. Bendiciones al Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en la tierra y gloria en el cielo más alto. Algunos de los fariseos que estaban entre la multitud decían: Maestro, reprende a tus seguidores por decir cosas como esas. Jesús les respondió: si ellos se callaran, las piedras a lo largo del camino se pondrían a clamar, las piedras gritarían. Al acercarse a Jerusalén, Jesús vio a la ciudad delante de él y comenzó a llorar diciendo: ¿cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar, porque no reconociste cuando Dios te visitó. Luego Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que vendían animales para los sacrificios. Les dijo: la escritura declara: mi templo, mi casa será una casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Después de eso, Jesús enseñó todos los días en el templo, pero los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa, junto con los otros líderes del pueblo, comenzaron a planificar cómo matarlo. Pero no se les ocurría nada, porque el pueblo prestaba mucha atención a cada palabra que el Señor Jesús decía. Cuando uno va camino a Jerusalén, obviamente hay muchos lugares por donde uno puede llegar a Jerusalén, pero cuando uno va camino a Jerusalén, al menos la ruta que el Señor Jesús estaba siguiendo, que él estaba trazando, tiene que cruzar por el Monte de los Olivos para poder encontrarse con Jerusalén. El Monte de los Olivos, aunque sabemos que toda la zona de Judea es una zona montañosa, el Monte de los Olivos es un monte que se levanta unos 90 metros de altura más que Jerusalén. Entonces, si tú estás en el Monte de los Olivos, tú ves a Jerusalén hacia abajo. Cuando el Señor Jesús está ahí sobre el Monte de los Olivos, el Señor Jesús viene juntamente con toda una multitud caminando en dirección hacia Jerusalén. Era necesario pasar por el Monte de los Olivos. Cuando el Señor Jesús está en ese caminar hacia Jerusalén, junto con las multitudes, todos buscaban encontrar un lugar donde hospedarse y donde habitar en Jerusalén por algunos días, porque la Pascua, la fiesta de Pascua o la fiesta de Pesach se estaba acercando. Había gente que venía desde Galilea, 144 kilómetros de distancia, Samaria, 56 kilómetros, Jericó, Belén, Capernaum, etcétera, etcétera, etcétera. Las multitudes venían de todos lados. Y Jesús venía con ellos, Jesús venía en medio de ellos. Quiero que entendamos esto, porque el hecho de que había mucha gente caminando hacia Jerusalén no era porque viniera siguiendo explícitamente a Jesús, o estrictamente no venían siguiendo a Jesús, sino que toda esta gente venía en ese peregrinar, acercándose a Jerusalén para celebrar la Pascua. Ancianos, grandes, pequeños, hombres, mujeres, todos por igual se estaban acercando a Jerusalén para celebrar esta fiesta, porque la Pascua era la fiesta de independencia de los israelitas. ¿Recuerdas cuándo se instituyó la Pascua? Cuando el pueblo está en Egipto y el Señor lo quiere sacar de ahí. Y se inicia esta celebración a la cual el Señor les dijo: ustedes la celebrarán perpetuamente. Dato curioso, el día de ayer fue el día de Pascua, el día de Pesach, en el calendario judío. El día de ayer fue el día 14 del mes de Abib. A las 3 de la tarde el día de ayer, el Señor Jesús, hace un poquito más de 2000 años, murió en una cruz por ti y por mí.
La fiesta de la Pascua era una fiesta que expresaba o representaba su independencia. Era una fiesta instituida por Dios que se remontaba a sus antepasados, aquellos antepasados que fueron esclavos en Egipto, pero que el Señor los liberó, aquellos que habían sido sometidos a Egipto, a Siria, a Babilonia, a los persas, que fueron libres, pero que ahora tristemente el pueblo de Israel nuevamente estaba siendo oprimido por los romanos. Así que, ¿qué independencia celebraban? La fiesta de la Pascua recordaba y representaba la promesa de Dios, una promesa de libertad, no solamente un acto que había sucedido en el pasado, sino un acto que se celebraba como una fiesta profética que anunciaba una futura libertad, una futura paz para una nación que la necesitaba y que la buscaba y que la anhelaba fuertemente. La fiesta de la Pascua fue una fiesta que sirvió como una sombra para entender lo que Jesús el Redentor haría por nosotros. Así que el domingo anterior a Pascua, el primer día de la semana, antes de que la Pascua sucediera, Jesús puso en marcha un plan que resultaría en una gran y polémica demostración pública de Jesús y de su reino, de su ministerio y de su favor. Hace 15 días yo les mencioné que Jesús siempre huía de las multitudes y que lo último que Jesús quería era que muchas multitudes lo proclamaran rey. Bueno, por primera vez en todo su ministerio y en toda su vida, Jesús provoca a las multitudes. Y Jesús busca que la gente grite y se agolpe y vaya detrás de él para lograr su cometido. Mira, si nos echamos un clavado en la historia que acabamos de leer, Jesús está en el Monte de los Olivos. Jesús está cerquitas de Jerusalén, ya está a 5 kilómetros de volada, se los echan caminando, ¿verdad que sí? Jesús ya está a 5 kilómetros de Jerusalén y él le manda a sus discípulos y dice: vayan y traigan a un burrito, a un pollino que va a estar atado ahí en el pueblo de Betfagé, y lo van a tomar, y si alguien les pregunta para qué lo quieren, díganle que yo lo necesito y se los van a prestar. Los discípulos fueron, efectivamente encontraron al burrito, efectivamente les preguntaron que a dónde, por qué se lo estaban robando. Ellos dijeron: lo quiere el maestro, se los prestaron y llegaron con Jesús. Y cuando el burrito está ahí con Jesús, una cría de asna, un pollino, un burrito que jamás ha sido montado, un burrito que jamás ha sido usado para una labor de carga, dice la escritura que los discípulos tendieron sus mantos para que Jesús se subiera sobre este burrito. Mira, el significado de lo que Jesús hizo es inmediatamente evidente para la gente que lo sigue, y lo que Jesús está haciendo es inmediatamente evidente para la gente que estaba atenta a la escritura. Jesús está cumpliendo, escúchame bien, Jesús está cumpliendo conscientemente las palabras del profeta Zacarías en el capítulo 9, versículo 9, del 9 al 17. Y me encantaría que lo leyéramos. Yo sé que es mucho texto, pero esto se pone emocionante, así que acompáñenme ahí a Zacarías, de todo modo lo van a estar proyectando. Zacarías capítulo 9, del versículo 9 al 17, solamente lo vamos a leer. Agárrale sabor a lo que vamos a leer, porque justamente es lo que Jesús estaba haciendo. Dice Zacarías capítulo 9, versículo 9: alégrate, oh pueblo de Sión, y grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, pon atención, tu rey viene hacia ti, y él es un rey justo, él es un rey victorioso, y él es un rey que es humilde. Él viene montado ¿sobre qué? En un burro, montado en la cría de una burra. ¿No es lo que estaba haciendo Jesús? ¿Y qué es lo que dice Zacarías? Cuando tú veas que tu rey viene montado sobre un burro, alégrate y da gritos de júbilo, porque tu rey justo y salvador o redentor y humilde se está acercando. Sigo leyendo: quitaré los carros de guerra de Israel y los caballos de guerra de Jerusalén, destruiré todas las armas usadas en batalla, y tu rey traerá paz a las naciones.
Su reino se extenderá de mar a mar y desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra, debido al pacto que hice contigo sellado con sangre. Yo liberaré a tus prisioneros de morir en un calabozo sin agua. Regresen al refugio, ustedes prisioneros que todavía tienen esperanza. Hoy mismo prometo que les daré 2 bendiciones por cada dificultad que ustedes hayan tenido. Judá es mi arco e Israel es mi flecha. Jerusalén es mi espada y como un guerrero lo blandiré contra los griegos. El Señor aparecerá sobre su pueblo y sus flechas volarán como rayos. El Señor soberano hará sonar el cuerno del carnero y atacará como un torbellino desde el desierto del sur. El Señor de los ejércitos celestiales protegerá a su pueblo, quien derrotará a sus enemigos lanzándole grandes piedras. Gritarán en la batalla como si estuvieran borrachos con vino, se llenarán de sangre como si fueran un tazón, empapados con sangre con las esquinas del altar. En aquel día el Señor su Dios rescatará a su pueblo, así como un pastor rescata a sus ovejas. Brillarán en la tierra del Señor como joyas en una corona. Qué espléndidos y hermosos serán. Los jóvenes florecerán con la abundancia del grano y las jóvenes con el vino nuevo. Así que quien conocía esta profecía sabía que cuando Jesús estaba montando ese burrito, ese pollino, Él estaba dándole un cumplimiento directo a esta profecía. Así que tanto sus seguidores como las personas sensibles a los tiempos y entendidas en la escritura rápidamente entendieron qué es lo que estaba pasando cuando Jesús estaba entrando en Jerusalén. Así que se quitaron sus túnicas, se quitaban sus capas y las ponían en el camino para que el rey, su rey, entrara triunfante a Jerusalén. Las multitudes estaban viéndose cumplir no solamente una profecía más, sino una promesa de esperanza y redención. Su redentor ya no solamente estaba cerca, sino que ahora su redentor estaba en medio de ellos. Dato curioso, el Señor Jesús cumplió 456 profecías en su primer venida en esta tierra. 456 profecías el Señor cumplió al venir a esta tierra, y todavía faltan un montón de profecías más cuando Él venga por segunda vez. Pero pregunta, ¿qué representa este burrito? ¿Qué representa este pollino? Hay 3 cosas que podemos resaltar acerca de Jesús y el burrito, así que presten atención porque es de lo que voy a hablar el día de hoy. Mira, definitivamente el que Jesús entre a Jerusalén en un burro es un acto ¿de qué? De humildad. Así de sencillo, pero también es un acto de osadía. Ese mismo día los romanos, representados por la Legión Décima Fretensi, había entrado a Jerusalén para evitar que se levantaran rebeliones durante la fiesta de la Pascua. ¿Por qué? Porque la fiesta de Pascua evocaba ¿qué? ¿Qué les dije que era la fiesta de Pascua? ¿Una fiesta de qué? De libertad, de independencia. Así que era normal que cuando un pueblo celebrara su fiesta de independencia, cuando era esclavizado, pues lo más que buscara era provocar una guerrilla, una rebelión una vez más. Así que Roma, consciente de eso y dejándolo celebrar su fiesta, Roma siempre enviaba una avanzada de militares a Jerusalén para que guardaran el orden. Por eso es que cuando Jesús es llevado es llevado a ser juzgado ante Herodes, curiosamente Pilatos también estaba en Jerusalén, porque no era su lugar de habitación. Pero Pilatos estaba en el pretorio, en una torre muy famosa que se llama la Torre de Antonia. No sé si han oído hablar acerca de ella. Una torre que está situada a la entrada de la ciudad. Seguramente la gente de la élite de Roma estaba ahí presente en esa torre cuando Jesús iba entrando en un burrito y multitudes gritaban y aclamaban: Hosana al Hijo de David. Es evidente que Jesús estaba jugando la vida. Jesús estaba jugando la vida porque su acto profético sería interpretado por los romanos como un desafío a su gobierno. Hubo 2 desfiles. Los romanos un poquito antes habían entrado a caballo, con una posición de fuerza, con una posición de guerra, con una posición de autoridad. Y ahora el segundo desfile, el Señor Jesús venía entrando en un burrito. ¿Puedes ver la diferencia? Hay una diferencia abismal. Mira,
Los romanos entraban armados, Jesús estaba entrando humilde. Los romanos usaban caballos, Jesús estaba entrando con un burrito, símbolo de paz. Los romanos estaban buscando infundir temor en el pueblo para que ni se les ocurriera levantarse en armas. Y Jesús entraba a Jerusalén para dar esperanza y hacer que los corazones vibraran. Ese acto de Jesús fue tan atrevido que ni siquiera sus propios discípulos pudieron entender lo que pasaba. Eso dice el Evangelio de Juan. Sin embargo, este sencillo acto de Jesús trajo esperanza al pueblo porque era un desfile diferente. No era un desfile de guerra, no era un desfile de sometimiento, no era un desfile de motines, era el desfile de la vida misma. El desfile que el Señor Jesús hizo sobre ese burrito era una afirmación de la vida ante la amenaza de un ejército extranjero. Era un desfile que representaba la paz, no solamente la paz que Jesús mismo era, sino la paz futura y la redención que el Señor Jesús podía ofrecerle a su gente. Así que en medio de ese desfile de la vida se levantó un grito y una proclamación de todo un pueblo diciendo: Hosana al Hijo de David. Quiero que te pongas a pensar un poquito en todo el hartazgo y el cansancio que el pueblo tenía por los romanos estar encima de ellos día tras día. Hace 15 días les expliqué a qué grado Roma oprimía a los judíos. Les quitaba el 60% de su producción, fuera lo que fuera, pescado, agricultura, cualquier cosa que ellos produjeran tenían que entregarle el 60% a Roma. Imagínate cómo estaban hartos, cómo estaban cansados de la opresión romana. Pero la entrada de Jesús en un burrito no solamente representaba un acto de humildad, no solamente se trataba de un rey que estaba entrando a Jerusalén en una especie de son de paz, sino que el acto de Jesús parece ser todo lo contrario. Si tú y yo vamos a Éxodo 13, versículos del 1 al 3, véanlo en la pantalla, no lo busquen para que no pierdan tiempo. En Éxodo 13, versículo del 1 al 3, encontramos un mandamiento muy difícil de entender y de interpretar, a menos que lo veamos a la luz de la vida de Jesús. Dice el versículo 11, este es un mandamiento que el Señor da alrededor o en torno a la Pascua. Y dice: cuando el Señor cumpla la promesa que les juró a ustedes y a sus antepasados, esto es lo que ustedes deben de hacer. El día que Él les dé la tierra donde actualmente viven los cananeos, ustedes deberán de presentar al Señor todo primer hijo varón y toda primer cría macho. ¿De qué? De los animales, porque ¿a quién le pertenece? Al Señor. ¿Qué está diciendo el Señor? Tu primer hijo me lo vas a sacrificar. ¡Ja! Y tu primer cordero me lo vas a sacrificar. Y tu primer buey me lo vas a sacrificar. Y tú, sí, ¿quieres a mi hijo? Versículo 13, pon atención en lo que dice aquí. Para recuperar la primer cría de un burro, podrán pagar rescate al Señor entregando como un sustituto un cordero o un cabrito. Pero si no pagan rescate para recuperarlo, tendrán que quebrarle el cuello al animal para que se muera. Es decir, no puedes tener ese burrito si no ha sido redimido. Sin embargo, tienen la obligación de pagar el rescate. ¿Por quién? ¿Por quién? Porque obviamente el Señor no quería que sacrificaran a sus hijos mayores, primogénitos. Entonces, forzosamente, en vez de que me sacrifiques a tu hijo, tú vas a pagar un sacrificio para redimir a tu hijo. Pero si tú quieres conservar al primer burrito de una camada, al varón, al primogénito, al macho mejor dicho, al macho y al primogénito, tú tendrás que redimir a ese burro. Y si no quieres redimir a ese burro, le vas a tronar el cuello y va a quedar muerto ahí. Si se pierden en este momento no van a entender el resto de la predicación, así que no se pierdan, por favor. Este es un mandamiento un poco curioso, ¿no? Porque, ¿qué es lo que estaba pasando? Recuerden que cuando el Señor envió la Pascua, el ángel del Señor recorrió todo Egipto y mató ¿a quién? ¿De los humanos? También de los animales. Cualquier primogénito de animal o humano tenía que morir, tenía que ser entregado al Señor. ¿Qué fue lo que pasó para que los primogénitos de entre los hebreos no cayeran muertos? Ellos tuvieron que matar un cordero y pintar los dinteles de su casa con su sangre. Jesús es ese cordero. Jesús es el cordero que pagó el precio por nosotros. Así que
era necesario que todo primogénito, humano o animal, fuera entregado al Señor. Obviamente el Señor no quería que tú mataras a tu hijo primogénito, entonces dijo, de él siempre vas a tener que redimirlo, pero si quieres reutilizar el macho de un burro, vas a tener que redimirlo, y si no, vas a tener que tronarle el cuello y no va a poder vivir. Así que presten atención a esto. ¿Qué es lo que está pasando? Mira, el profeta Oseas, en su carácter como profeta, en el capítulo 8, versículos 8 y 9, encontramos que Oseas compara a Israel, a la nación de Israel, no a mí, sino a todos nosotros y al pueblo de Dios, a la nación de Israel, los compara con un burro. Él dice, ustedes son como un burro necio que está en contra de Dios. Mira lo que dice Oseas capítulo 8, versículo 8 y 9, dice, el pueblo de Israel ha sido tragado, ahora está tirado en medio de las naciones como una olla vieja y descartada, es decir, nadie la quiere y no sirve para nada. Como un asno salvaje en celo, los israelitas se han ido a Siria, se vendieron y se entregaron a muchos amantes. Fíjate lo que está declarando Oseas acerca de Israel. Él está diciendo, ustedes son un burro, un asno que no ha entendido lo que tienen que hacer. Mira, el burro era un animal que ceremonialmente era un animal impuro. No era un animal que fuera puro, que se pudiera comer, que los judíos pudieran comer. Sin embargo, el Señor les permitía usarlo, pero para poder usarlo tenía que ser redimido. El burro, por no ser ceremonialmente puro, tenía que ser desechado. Pero el burro tenía una gran capacidad de carga y de trabajo. Por lo tanto, los burros podían llegar a ser muy útiles. Así que si la gente quería conservar a sus burritos, tenía que pagar el valor de la redención del burro con un ¿qué? Con un cordero o con un cabrito. ¿Qué quiero decir con todo esto? Para la celebración de la Pascua, cuando el ángel del Señor recorrió todo Egipto tomando la vida de todo primogénito, ya fuera un animal o un ser humano, fue necesario que los hogares de los hebreos ofrecieran un sustituto en favor de estos primogénitos. El pueblo judío lo sabía, porque el pueblo judío era conocedor de estas costumbres y tradiciones. Por lo tanto, escúchame bien, cuando el pueblo hebreo ve a Jesús entrar a Jerusalén en este desfile de la vida, montado sobre un pollino, el pueblo hebreo, los israelitas, los judíos, no pueden contener sus alabanzas al Redentor que está entrando en la ciudad. Dice Mateo 21:9. Mateo 21:9 dice la escritura que la gente que iba delante y la que iba detrás del Señor Jesús se la pasaban aclamando, diciendo ¿qué? ¿Diciendo qué? Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Hosana en las alturas. ¿Sabes qué es lo que significa la palabra hosana? Sí, pero es imperativo, es salva ahora, es en este momento, sálvanos, salva ahora, eso significa hosana, sálvanos ahora, en este momento. Eso significa hosana, salva ahora. Ahora, hosana, su raíz etimológica de la palabra es Oshiana. O sea, así se leería en hebreo, ¿no? Oshiana. Curiosamente Jesús, ¿cómo podríamos decir que se llama Jesús en hebreo? Yeshua. Y Oseas, ¿cómo se diría Oseas en hebreo? Oshias. Esas tres palabras tienen la misma raíz etimológica. ¿Qué significa el nombre Jesús? El que va a salvar el que salvará a su pueblo. No es el que salva, sino el que salvará en futuro. Y Oseas, es decir, Oshia, significa salva ahora también. Esto es bien interesante porque si prestamos atención en este caso, la única diferencia entre Osías y Yeshua es que Yeshua tiene una yud al principio, es decir, una yud Yeshua. Y esta yud hace que la palabra salvación o salva ahora se proyecte a un tiempo futuro, a un tiempo que está por venir. Yeshua significa Jesús, o Yeshua significa que Él salvará a su pueblo. ¿Recuerdan que cuando a María y a José les dicen que se va a llamar Jesús, le dicen ¿por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso significa Jesús. Significa, en un cierto sentido, Oseas representó el plan de salvación que el Mesías vendría a ejecutar. ¿Recuerdan quién era Oseas?
Oseas fue un profeta que curiosamente Dios, en vez de darle un mensaje, lo hizo que su profecía fuera su vida misma. El Señor llamó a Oseas y le dijo: ¿sabes qué, Oseas? Ven, yo sé que te has guardado, que eres un hombre puro, yo sé que me amas, pero te voy a pedir que te cases con una prostituta. ¿Qué? Te vas a casar con una prostituta y la vas a amar inmensamente a pesar de su infidelidad, a pesar de sus abandonos, a pesar de que no te quiera, a pesar de que ella esté yendo con sus amantes. Tú la vas a amar inmensamente. El problema fue que esta mujer traicionó tanto a Oseas que en medio de sus deslices y en medio de sus amantes la tomaron y la vendieron como esclava. Así que Oseas tuvo que ir a un mercado de esclavos y comprar, pagar por su esposa. Eso se llama redención. Eso es redimir. Redimir es ir y pagar por algo que ya era tuyo y lo compras no para seguirlo teniendo esclavo, sino para dejarlo en libertad. Así que el Señor expresó, Dios expresó el mover misionero y profético de Dios en Oseas desde un principio. Y lo que estaba pasando aquí es muy interesante, porque Oseas tuvo que ir al mercado de esclavos y comprar su esposa, él tuvo que redimirla. Así que a medida que Jesús avanza en su procesión real, montado sobre un burro, entrando a Jerusalén, sus discípulos y sus seguidores empiezan a gritar: ¡Hosana! Oseas, sálvanos ahora, redímenos ahora. No estaban haciendo sí estaban haciendo una declaración profética, pero no querían algo a futuro. Ellos lo querían ahí, ahora, en ese momento. Jesús, sálvanos. Jesús, compra tu pueblo, paga el precio de tu pueblo una vez más y libéranos. Lucas dice que citaron el Salmo 118:26, un precioso salmo que leímos al inicio de la reunión. Salmo 118:26, que dice: bendito el que viene en el nombre del Señor. Mientras que Mateo 21 nos dice que ellos cantaban: Hosana al Hijo de David. Hosana, sálvanos ahora. Jesús, cumple el rol profético que Oseas cumplió. Cúmplelo ahora en nosotros. Compra a tu esposa, redime una vez más a tu esposa. Así que cuando vemos a Jesús entrando a Jerusalén montado sobre un burrito, vemos a un cordero listo para ser sacrificado, para redimir a un pollino, a ese pueblo al cual Oseas dijo: son un burro rebelde y de dura cerviz. ¿Qué pasaría si Jesús no hubiera redimido a su pueblo? Si Jesús no hubiera redimido a ese burro, el burro tendría que morir. Le tendrían que haber tronado el cuello y ahí hubiera quedado. Sin embargo, el Señor Jesús hizo esa redención. Si algo está muerto o si algo no puede ser redimido, ¿sirve para algo? Es inútil, no es útil para absolutamente nada. Así que mientras estos gritos aumentaban, mientras la gente se volvía loca, porque no es así como usted ahorita está así como que Hosana, Jesús, Hosana, los veo así todos así bien. La gente estaba vuelta loca gritando que Hosana, el Hijo de David. Y mientras estos gritos llenaban el atrio y la entrada a la ciudad, había unos romanos en la torre de Antonia escuchando, diciendo: mira, estos judíos están proclamando un rey y no es el César. Así que los fariseos los sacerdotes tienen que venir con Jesús y decirle: haz que toda esta gente se calle, porque si no se callan nos va a cargar el payaso a todos.
porque a los sacerdotes y a los fariseos les convenía y preferían mantener el status quo, aunque el pueblo estuviera bien fregado y aunque el pueblo estuviera siendo oprimido por los romanos, con tal de que ellos siguieran siendo parte de la élite, como les enseñé hace 15 días. Así que estos fariseos vienen con Jesús y le exigen y le dicen: cállalos, calla a tu gente. Y Jesús dice: pues si ustedes no pueden callarlos, menos yo. Y si ellos se callan, las piedras van a gritar. Así que ¿cuál es el problema? O hablan las piedras o hablan ellos. Es increíble cómo las piedras siguen hablando hasta el día de hoy, porque muchos de nosotros nos hemos callado. Es triste cómo las tumbas, como las lápidas, como los ataúdes, como los monumentos, como los edificios destruidos tienen que seguir hablando, porque la iglesia se ha callado y ha cerrado su boca. Si ellos callan, las piedras hablarían. Que no ven que están cansados, que no ven que están necesitados, que no ven que a este pueblo les urge un Salvador. No por callarlos el problema va a desaparecer. Y efectivamente las piedras hablaron, porque 40 años después Jerusalén fue destruida y no quedó piedra sobre piedra. Y si tú vas a Jerusalén hoy, o al menos buscas un recorrido virtual, vas a ver esas piedras destruidas que nadie se ha dignado a levantar una vez más. Piedras que nos dan testimonio y que nos hablan de la injusticia que ese pueblo vivió y que nadie estuvo dispuesto a hacer nada más que solamente Jesús. Ese fue el lamento de Jesús. Jesús estaba en medio de un pueblo que lo proclamaba como Salvador. Jesús estaba en medio de un pueblo que decía Hosana. Jesús estaba en medio de un pueblo que quería paz. Jesús estaba en medio de un pueblo que quería redención, pero un pueblo que no se había dado cuenta que la paz que tanto anhelaba y que tanto esperaba estaba en ese personaje que era Jesús. Y por eso Jesús se lamenta y llora y dice: no has entendido el tiempo de tu visitación. Cuánto quisiera que fueras capaz de reconocer cuál es el camino de tu paz, pero no, ahora tus ojos han sido cerrados y no vas a entender. No ahora, no 2000 años después, aún no ahora. Muchos judíos e israelitas no han entendido quién es su Salvador. Así que Jesús fue directamente al templo y lo limpió. Cuando Jesús tenía 40 días de nacido fue al templo. A sus 12 años de edad también Jesús fue al templo y se encontraba entre los maestros, escuchándolos, haciéndoles preguntas. ¿Recuerdas que María se tuvo que regresar y ¿dónde estás? Y dice: ¿que no ves que en los negocios de mi padre me conviene estar? Después el evangelio de Juan en el capítulo 2 dice que Jesús entró por primera vez ya como ministerio, entró al templo y volvió a voltear todo. Y aquí por segunda vez el Señor Jesús está entrando al templo para hacer algo muy interesante. Jesús entra al templo y se perturba por lo que él encuentra en el templo. Él encuentra un sistema que está totalmente corrompido, que es totalmente corrupto. Hace 15 días les expliqué cómo es que el templo estaba corrompido, así que no me voy a detener en eso. Jesús encuentra un sistema que, lejos de ser una casa de oración como el Señor había profetizado acerca de su casa en Isaías 56:7, él encuentra un templo que se había convertido en una cueva de ladrones. El lucro y los intereses y el orgullo humano habían reemplazado la oración como la característica dominante de la actividad en el templo. Así que Jesús actúa en su papel de rey y redentor y empieza a limpiar el templo y lo purifica para que pueda nuevamente tener su uso adecuado. Naye, ¿me ayudas con el piano, por favor? En Juan capítulo 2, cuando Jesús destruyó el templo por primera vez, cuando volteó las mesas de los cambistas, Jesús se plantó y se amachó ahí y dijo una cosa: destruyan este templo y en 3 días
yo lo vuelvo a reconstruir. Y la gente se empezó a burlar de él y dijo: Señor, llevan 200 años haciéndolo y tú vienes a decirnos que 3 días. No seas ingenuo, Señor. Sin embargo, la gente no había entendido a qué se refería. Obviamente Jesús hablaba de sí mismo, porque te voy a decir por qué. Jesús era el verdadero templo. Jesús era el verdadero lugar de encuentro. El propósito del templo era que Dios se encontrara con su pueblo y el pueblo se encontrara con Dios. Pero cuando el templo dejó de cumplir ese propósito, el Señor Jesús fue el verdadero templo. Y por eso Él dijo: destrúyanme. Yo soy el lugar de encuentro. El que viene a mí, yo no le echo fuera. Y el que viene a mí, el que me ve a mí, el que tiene comunión conmigo, tiene comunión con el Padre. El que me ve a mí, ve al Padre. Así que Jesús se autodenomina a sí mismo como el templo. Pero ¿qué representaba el templo, hermanos? ¿Qué representaba la casa de oración? ¿Quién era el templo en ese entonces? Era Cristo. Pero te voy a decir algo: ahora nosotros somos el templo. Lo voy a decir otra vez porque no escucharon. Ahora nosotros somos el templo. Cuando Jesús entra al templo y dice esto, Él ya no estaba haciendo una proclamación, Él estaba haciendo una denuncia. ¿Quién es el templo ahora, hermanos? ¿Quién es el templo ahora? Nosotros. Nosotros hemos llegado a ser el templo debido a la redención, debido a ese cordero que montaba ese burro. Hoy nosotros podemos ser el templo, el lugar de encuentro. ¿Sabes por qué? Porque Jesús pagó con su propia vida para redimirnos. Porque Jesús fue al mercado de esclavos y te vio a ti y me vio a mí y dijo: yo pago una vez más, no importa. Jesús nos redimió para volvernos a nosotros mismos a Dios. Nosotros nos encontrábamos como esa esposa de Oseas. Nos encontrábamos como ese templo sucio, corrompido e infiel. Y aún así el Señor Jesús montó el pollino para pagar por nuestros pecados y nos redimió. Ahora, todo lo que es redimido, hermano, todo lo que es redimido tiene un propósito. Todo lo que es comprado tiene un propósito. Tú no vas a la agencia y te compras un carro para dejarlo guardado. Tú no vas a la tienda de electrodomésticos y te compras una televisión para no usarla. Todo lo que se compra, todo lo que ha sido redimido, es redimido y es comprado con un propósito. Un propósito de uso. Todas las cosas que nosotros compramos son para un uso especial. El Señor nos redimió, escúchame bien, el Señor te redimió no para tenerte guardado. El Señor te redimió no para tenerte en una vitrina como un trofeo. El Señor te redimió para ser útil en su obra, para ser útil en su reino. El asno representa todo lo impuro, la necedad, las pasiones, la rebeldía, las perversiones. Y el que Jesús aparezca en escena montando ese asno también nos enseña que Él fue capaz de dominar y gobernar todas las pasiones. Él es capaz de dominar las debilidades de nuestra carne. Por eso Él es capaz de redimirnos. Así que si tú te sientes incapaz de responder a Dios debido a tus pasiones, si tú te sientes incapaz de responder a Dios debido a tus debilidades, recuerda que el Señor Jesús dominó ese pollino. 3 cosas nos enseña este acto profético de Jesús al entrar a Jerusalén: humildad, redención y dominio. Humildad, redención y dominio. Así que si Jesús, escucha bien, cierra tus ojos. Si Jesús apareciera hoy entre nosotros,
¿su presencia te alegraría o te incomodaría? Si Él llegara al templo, si Él llegara a su casa, que somos nosotros hoy, ¿Él estaría contento con su casa? ¿Él estaría contento con nosotros? ¿Él sabría que te convertiste en un instrumento útil para su obra? ¿O entraría igual de enfurecido que como entró en el templo de Jerusalén y voltearía todo porque encontraría que es corrompido y que es corrupto? Hoy es un buen día para decir Hosana, iglesia. Pero sobre todo hoy es un buen día para reconocer el tiempo de nuestra visitación. Hoy es un buen día para valorar la redención que el Señor Jesús hizo por nosotros. Y hoy es un buen día para enlistarnos en la obra de su reino y ser útiles. ¿De qué servía redimir al burro si el burro no iba a ser utilizado para algo? ¿De qué sirve que el Señor haya dado su vida por ti si no puedes poner tu vida en servicio hacia Él? Hoy es un buen día para entregarle todo lo que somos y lo que tenemos. Alégrate, oh pueblo de Sión, y grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira que tu rey viene hacia ti, y tu rey es justo, tu rey es victorioso, pero él es humilde. Él viene montado en un burro, montado en un pollino. Señor, en esta tarde decimos Hosana. En esta tarde te proclamamos Rey y Señor. En esta tarde, Señor, nos admiramos por tu maravilla. Nos admiramos, Señor, por tu obra redentora en la cruz. Hoy nos admiramos de que tú hayas querido redimirnos. Gracias, Señor, porque tú nos has dignificado, porque tú nos has dado un valor que nadie puede quitar y que nadie puede derribar. Señor, ayúdanos a responder, ayúdanos a ser útiles al llamado santo que nos haces. En el nombre de Jesús.